Bueno, buenas tardes. La verdad es que no tengo mucha experiencia en esto. Y cuando Mónica me escribió para mandarme el libro y proponerme participar, bueno, lo tomé como un desafío porque no vengo del mundo de la literatura, digamos, allá de que soy lector y me gusta. Pero inmediatamente cuando empecé a leer el libro, obviamente me di cuenta, o bueno, no sé, Mónica por ahí después me mentirá, pero empecé a sospechar algunas de las razones por las cuales me había convocado, supongo que también a Jorge. Entonces lo que voy a compartir con ustedes es lo que me pasó a mí leyendo el libro, los lugares desde los cuales a mí me interpeló, digamos, ¿no? Y bueno, compartir con ustedes algunas impresiones, agradecer obviamente mucho a Mónica y felicitarla por el laburo de la editorial. Es un libro corto, es fácil de leer, a mí me gustó mucho. Y les decía que le voy a compartir donde me interpeló porque, digamos, a mí supongo que Mónica pensó fundamentalmente en el vínculo con mi condición de militante político, pero quizás no sabía que además de eso, que obviamente voy a hablar, yo si bien soy economista de formación, me especialicé en historia económica argentina y trabajo básicamente como docente de historia en un par de universidades. Y entonces, además de como militante, la verdad es que el libro me interpeló también en mi tarea docente, porque es un libro que transcurre entre la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra, un periodo histórico muy importante en la historia mundial, pero también en la historia argentina, en donde la verdad el rigor histórico que está presente en el libro es muy importante, ¿no? Incluso no siendo necesariamente una condición, porque un libro de ficción tampoco uno tendría por qué exigir que sea absolutamente preciso, ¿no? en la construcción del contexto político, histórico. Pero sin embargo en este libro está muy bien logrado eso. Tengamos en cuenta que ese periodo histórico es un periodo de muchos cambios en Argentina, porque la Primera Guerra Mundial digamos, está asociada a la asunción del primer gobierno electo por elecciones libres, digamos, en Argentina, que fue el gobierno de Irigoyen, ¿no? A partir de la ley Sáenz Peña. Todo el periodo que sigue hasta la crisis del 30 inaugura un periodo obviamente muy diferente a la Argentina, tanto por el impacto de la gran crisis, el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones, como por el golpe del 30 y lo que se dio a conocer como la década infame, entonces el periodo, al mismo tiempo el impacto que mencionaba respecto al tema del grupo de Boedo y de Florida de la Revolución Rusa, ¿no? La inmigración que ya venía obviamente del fin del siglo XIX, muy fuerte en los principios del siglo XX, el anarquismo, el ascenso luego muy fuerte del Partido Comunista en particular, pero digamos de las izquierdas, ¿no? Y finalmente, sobre el final del libro, el ascenso del peronismo, ¿no? Y todo eso está, digo, desde la Primera Guerra Mundial, el anarquismo, hasta el ascenso del peronismo, es el periodo más o menos en el que transcurre el libro. Está muy bien construido los contextos, ¿no? El contexto histórico de cada momento, la inmigración, el tema del anarquismo, de la izquierda, el comunismo, finalmente el peronismo, el irigoyenismo en el medio, el feminismo, ¿no? También. Y el judaísmo también, porque, ¿no? Este personaje anarquista que le pone a sus hijos todos nombres en honor a grandes baluartes del anarquismo, era un inmigrante judío, ¿no? Una familia... bueno, y la conjunción particular, de eso supongo que hablará más es Mónica, entre esta historia de un negro uruguayo esclavo, digamos,
hijo de esclavos que termina haciéndose cargo de una familia judía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que ese rasgo del libro a mí me interpeló en particular, porque están muy bien construidos esos contextos históricos, pero no solamente en el sentido de los datos, porque el libro no, como es una ficción, no es que establece un marco analítico sobre el contexto histórico, simplemente aparece ese contexto histórico en los relatos y sobre todo en las cosas que le pasan a los personajes, ¿no? Los dilemas que le aparecen a las personas, a los personajes del libro en relación a ese contexto histórico-político. El caso del personaje principal, o uno de los personajes principales, que es Pedrito, es muy interesante. Y esto, voy a la segunda interpelación que me generó el libro, que tiene más que ver con mi condición de militante político, que es una dimensión subjetiva que atraviesa a cualquier persona que tiene una sensibilidad política y asume un compromiso político, y es el proceso que hace el personaje, Pedrito, en relación a cómo va evolucionando sus propias ideas, ¿no? Cómo toma la decisión de sumarse a militar al Partido Comunista, las decepciones, ¿no? Y las contradicciones que siente en ese contexto. Y bueno, no sé cómo, yo como decía no tengo experiencia de esto, no quiero hacer lo que se dice en las series, el spoiler, ¿no? No quiero contarles cosas que ustedes deberían descubrir cuando lo lean. Pero creo que hay una cosa que es interesante, que está muy presente en el libro en relación a el dilema que tenemos los militantes políticos a la hora de definir espacios, ¿no? A la hora de definir sumarnos a un espacio militante, a la hora de intervenir en la realidad, y también ese dilema histórico que atraviesa la historia argentina del siglo XX muy fuertemente, y en buena medida hasta la actualidad, y que está presente en el libro de Mónica, con algún tipo de reflexión sobre el final del libro, que es esta situación, esta relación siempre compleja entre las ideas de izquierda, la idea revolucionaria, la búsqueda de la transformación social radical y los procesos nacionales y populares que atraviesan nuestra historia argentina, en particular el peronismo, ¿no? Aunque también el irigoyenismo que está presente en el libro. Entonces esa tensión ahí está presente en el libro. No es que el libro obviamente profundice en esto, pero bueno, digo, no quiero spoilear, pero de alguna manera en esas escenas finales de un encuentro de un personaje, de una persona que se suma al Partido Comunista y que luego se decepciona de alguna manera y se termina encontrándose con un coronel que lo rescata de la forestal y que termina siendo personaje importante de la historia argentina. De alguna manera está, o por lo menos yo me sentí interpelado en ese dilema histórico que tiene la militancia popular en Argentina y en particular la izquierda, ¿no? Con lo cual creo que también en el libro está muy evidente que Mónica es una persona que tiene una formación política y se nota que es una militante política, porque eso está porque no es fácil reconstruir esa subjetividad militante, ¿no? Esa subjetividad militante. O digamos, no es fácil si uno no es militante o no fue militante, ¿no? Creo que eso se nota mucho en el libro también, ¿no? Así que simplemente yo creo que es un libro obviamente muy recomendable. Es una ficción sencilla a leer. A mí me gustó particularmente porque es un periodo de la historia argentina que me parece muy relevante y en particular, por lo menos en lo personal, creo que es con lo cual yo siempre sentía algún tipo de ligazón con ese periodo histórico, obviamente no por vivencia, sino por la importancia que tuvo en la historia argentina.
y por la importancia que tiene en la cultura y en la vida argentina, ¿no? Que es el contexto en el cual se consolida, se termina el proceso de inmigración en la Argentina y por lo tanto se produce esa argentinización de los inmigrantes o hijos de inmigrantes e hijas de inmigrantes, y que está muy vinculado a ese proceso con lo que pasó después, digamos, ¿no? Con el surgimiento luego del peronismo, con la historia de estos 70 años que bueno, obviamente son para pensar y discutir. Y bueno, y por último decir que obviamente es un libro que como aborda ese periodo y como le da un lugar central a la militancia política, creo que también es interesante para pensar un poco también en relación a la actualidad, porque obviamente no quiero cambiar el eje, digamos, del tema y hacer un desarrollo sobre la situación política de la actualidad, ni mucho menos, pero sí simplemente decir que creo que además de los índices de pobreza, además de todas las cosas terribles que están pasando en la Argentina en la actualidad, creo que una de las cosas más fuertes que estamos viviendo es un intento de borrar la historia argentina, ¿no? Y de destruir el sentido que tiene la militancia política en sus causas más profundas y originarias, que tiene que ver con un compromiso social y con una voluntad, un compromiso ético y de vida, ¿no? Y todo este discurso de la antipolítica, todo este discurso de vaciar la historia argentina, creo que nos pone frente a un desafío que es reafirmar que sigue teniendo sentido elegir vivir la vida con un compromiso, tomando partido, tratando de que el mundo que dejamos sea mejor que el que nos recibió, ¿no? Entonces, si bien esto es una cosa que uno podría decir en cualquier tiempo y lugar, creo que en este momento que vive la Argentina es más importante, ¿no? Entonces me parece que este libro también aporta eso, a reivindicar a la militancia política, a reivindicar a la militancia política en su sentido más puro, más originario, que tiene que ver con una pulsión por cambiar la realidad, por también elegir una vida asociada a los padecimientos, a los sufrimientos de los más humildes, ¿no? Que también está en el libro. Y bueno, creo que eso ahora obviamente es muy importante porque obviamente la única manera que tenemos de salir de esta situación en la que vivimos hoy en la Argentina y en buena medida en América Latina y quizás en el mundo, no lo sé, es quizás conectándonos con estas inspiraciones, ¿no? De otros momentos y tratando de hacer lo mejor que podamos hoy o lo más parecido que podamos hoy a lo que hicieron las generaciones que nos antecedieron. Así que bueno, muchas gracias y más que recomendable. Bueno, largo, sí, bueno, me sacó un montón de las cosas que quería decir, no lo teníamos previsto, así que voy a tratar de uno que... La primera. Sí, no, hay una clave que también hipotetizo que Mónica tuvo en cuenta a la hora de invitarme y yo agradecido, contento y feliz de estar acá con ella y con ustedes, y que tiene que ver con la clave judía, ¿no? En principio, en la saga de una historia que también pretende ser borrada en nuestro país sistemáticamente por la derecha judía argentina, ¿no? Y que tiene que hacer un esfuerzo enorme para borrar algo que tiene una densidad y una profundidad en la historia de nuestro país, que curiosamente en los últimos años, por ejemplo, un israelí como Renan Rein ha retrabajado, ¿no? Tratado de sacar del ocultamiento en algunos de sus textos, vinculados al fútbol, Atlanta, a los muchachos judíos peronistas, etc., ¿no? Y que tiene que ver con esto, con que hay un historiador italiano muy importante, Enzo Traverso, que habla del fin de la modernidad judía, un libro que está publicado por Fondo de Cultura, que es súper recomendable,
y que hace una historización de los últimos 2 siglos de qué ha pasado sobre todo con esa tradición judía de la modernidad y que tenía que ver con que en porcentajes enormes estuvo más vinculado a procesos emancipatorios y revolucionarios en el mundo que a procesos, si se quiere, contrarios a esto, ¿no? Y yo creo que el texto de Mónica tiene un anclaje muy importante en eso, ¿no? Habla de nuestras familias, digamos, ¿no? Pero de nuestra familia y también de la Tzimigdal, porque yo escuchaba recién en la presentación, Clara Better tiene una reminiscencia en César Tiempo de eso que fue terrible al principio de los años 20, etc. Y fuera la prostitución de algunas chicas judías traídas de Polonia, básicamente, a la Argentina a trabajar, y que fue un gran escándalo que contribuyó también, como dice Mónica, incluso en algún momento a procesos de antisemitismo y de judeofobia, cuyo pilar, de todas formas hay que decirlo, tuvo que ver con alguien maravilloso de la historia judío-argentina, más allá de haber nacido en Rusia, que se llamó Simón Radovisky, uno de cuyos nombres le puso a sus hijos el protagonista, si se quiere, uno de los protagonistas. Más allá de esos datos que solamente puede estar presente en algo que no tiene, enhorabuena, la sistematicidad datística, ¿no? de que habla, es una saga familiar en donde aparece la esclavitud, ¿no? Donde aparece la esclavitud que efectivamente tiene distintos nombres, que no es la esclavitud de la antigüedad, ni la esclavitud del servilismo feudal, ni la esclavitud de los laburantes hoy sin laburo, distintas formas que asume, si se quiere, el control social, la imposición, el sometimiento a los otros, etc. Y como que aparecen muchos temas. Yo veía a Emma, digamos, el nombre de una de las hijas, y ese cartelito que ponía, que me gustaría leer, lo que le puso una de las hijas al padre cuando se olvidó de los anarquismos para señalarla como mujer, ¿no? La historia del progreso está escrita con la sangre de hombres y mujeres que se han atrevido a abrazar una causa impopular, ¿no? Como por ejemplo el hombre negro, el derecho a su cuerpo, o el derecho de la mujer a su alma, ¿no? Cartelito para recordarle al padre que luchas emancipatorias de la mujer, como la existencia del partido feminista a principios del siglo, son muy viejas, más allá de hoy tener reverberaciones más modernas, etc., ¿no? Y vuelvo al primer punto, que quiero, me parece que es una pelea por el sentido que veníamos perdiendo y que intentamos desde el llamamiento argentino judío, y no por hacer un tema de traer una organización que hemos fundado hace 4 años, sino porque en realidad nosotros tomamos un testigo, una tradición que no estaba muerta y que simplemente le pusimos un nombre, llamamiento, de algo que existe, pero que ya mucha gente se avergonzaba de la palabra de ser judío, dado que la Daya y la Amia se habían constituido en la referencia obligada de lo que significa la judeidad, ¿no? Y yo creo que en el libro el tema aparece fuertemente en esta búsqueda que ha tenido cierta tradición judía por las luchas sociales, por supuesto desde mucho tiempo, por ser víctima de persecuciones a lo largo de la historia y por haber encarnado fuertemente, por ejemplo, en la Revolución Rusa, y dato a pie de página, ¿no? que la gente no sabe, pero digamos, sí sabe que una gran parte de los primeros comités centrales del Partido Comunista de la URSS eran gente perteneciente a la tradición judía, pero que no sabía cuál era la razón sociológica de por qué sucedía esto. Porque la Revolución Rusa les dio la nacionalidad que el zar no proveía. Los judíos eran apátridas en la Rusia zarista. Y igual que Napoleón en Francia, les dio nacionalidad. Los judíos que se iban de Rusia muchas veces y venían acá, venían con un papel de salida. No eran rusos, porque para ser ruso había que ser ortodoxo ruso, había que tener... eran rusos solamente aquellos que no eran apátridas, digamos. No pasaba solamente esto con los judíos rusos, sino también incluso con muchos judíos polacos, ¿no? Que no habían participado de la Primera Guerra Mundial, entonces todavía no habían accedido
a la nacionalidad polaca, ¿no? Y eso tenía un sentido de por qué ciudades enteras como Odessa, por ejemplo, se habían plegado fuertemente a la revolución, porque la revolución no era solamente el acceso a la posibilidad de un mundo esperanzado, más digno, más equitativo, más igualitario, sino también a ser ciudadano y tener derechos políticos como otro, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta saga que nos cuenta Mónica, el tema de una identidad que ha sido en los últimos años muy vilipendiada, y sobre todo por la propia derecha de la comunidad judía argentina, que permanentemente se apropia en unicidad, ¿no? Como si la única forma de ser judío en el mundo o en Argentina sea defender la ocupación de Palestina o asociarse a Nisman, ¿no? o defender al macrismo, llamarse Waldo Wolf, Rabino Berman o Claudio Abruz, digamos. Hay infinitas, enhorabuena, tradiciones que, bueno, que de alguna manera también están presentes en el libro, en la Semana Roja de la huelga de los alquileres de 1909, en la Semana Trágica, en Simón Radovitzky, en la tradición anarquista judía, en la tradición socialista judía, en la tradición comunista judía, e incluso en la incorporación al nacionalismo popular. Quizá no está nombrado acá, porque tampoco podemos pedirle a Mónica que ponga todos los nombres, pero la gente no sabe que el fundador y primer secretario general de la UOM, no estoy hablando de comercio, estoy hablando de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, fue Ángel Perelman, digamos. Estamos hablando y que hasta el día de hoy todavía hay materiales en la CGT escritos en yiddish, porque gran parte de los primeros sindicatos fueron conformados por obreros que venían con una tradición proletaria desde Europa y conformaron los primeros sindicatos en Argentina, en la tradición anarquista en Fora, y después incluso sumándose, porque Perelman venía del anarquismo, y el hermano de Perelman después se fue a Bolivia, curiosamente, a fundar lo que sería el antecedente del MAS, partido hoy en el gobierno de Bolivia, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que esté presente en el libro, pero hay reminiscencias permanentes a esa lucha que nosotros como argentinos judíos tenemos que reivindicar y poner en valor, ¿no? Poner en valor. Cuando armamos el llamamiento, recuerdo una compañera que había militado en el PRT, en el ERP, y que había estado en el exilio, había sido compañera de militancia en su adolescencia de Marquitos Osatiski, primero, y después se había ido con Roberto Santucho. Me decía, yo la verdad me había olvidado que era judío, y menos mal que existan formas de reivindicar aquello que me enseñaron en mi casa, y que es una tradición cultural, emancipatoria, de enfrentamiento brutal a las derechas, al nazismo y a toda forma de opresión. Quiero terminar con una cosa que está en el principio del libro de Mónica, y que es un buen momento para, en los momentos que se viven en el mundo, tanta confusión también y tanto neofascismo, con el nombre que se le quiera dar, no importa, supremacismo. Yo creo que a grandes rasgos, digo, podemos ser técnicamente académicos y decir que no es exactamente lo que pasó en el 30, pero a grandes rasgos tienen estas derechas los mismos enemigos que tenían en el 30 y que tuvieron a lo largo de la historia, y son los pobres, los vulnerables, las mayorías, etcétera, etcétera. Y la cita nada más y nada menos que de Bolívar, ¿no? En momentos en que se juega gran parte, desde mi punto de vista, de la posibilidad de la lucha emancipatoria de América Latina hoy en Venezuela, negada y muchas veces vergonzante para muchos compañeros militantes populares, más preocupados a veces en tratar de esconder una defensa imprescindible. Bolívar, en un momento que puede tener y voy a terminar con esto, como una lectura ambigua, ¿no? He arado en el mar y he sembrado en el viento. Bueno, a lo mejor quizás se trate de eso, de lo que dijo Bolívar, no importa. Los resultados nunca son claros, y nunca tenemos el suficiente tiempo de vida como para ver cuál ha sido el resultado de esa cadena, de esa saga que está presente acá. Pero como dice el Talmud, sabemos que no vamos a terminar la tarea, pero estamos obligados sí a continuarla. Nada más, gracias.